Buenos días, hoy martes 9 de febrero en el área de sociales vamos a ver los pueblos indígenas hasta el presente. Primero debemos saber que los indígenas son personas que descienden directamente de los pobladores originarios de nuestro territorio. Antes del descubrimiento de América, aquí en nuestro continente habían era gran cantidad de indios e indígenas, que Cristóbal Colón también los llamó indios pensando que eran de la India. Según el censo del año 2011, en Venezuela hay aproximadamente 27 millones de habitantes, de los cuales 797.000 son indígenas, es decir, un 2,9% de la población. Y se encuentran sobre todo en los estados Amazonas, Bolívar, del Tamacuro y gran cantidad en el estado Zulia. Para recordar un poquito, un censo es un proceso total de recolección, de evaluación, análisis y publicar datos de información demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas de un mismo país o de una parte bien delimitada del mismo. Es decir, es como un estudio de la población, sus estudios, sus medios económicos, entre otros. Y de ahí es que pudimos ver la cantidad de indígenas que hay en Venezuela o el aproximado para el año 2011. ¿Cómo viven los indígenas hoy en día? Se dicen varias cosas de los indígenas. Primero, que son pueblos sin fronteras. ¿Por qué? Porque cuando los indígenas ya estaban asentados en América, aún no se habían delimitado los países. Entonces, si por ejemplo vemos esta parte acá donde está Venezuela, en el estado Zulia, que es la Guajira, hay una parte que también es de Colombia. Para los indígenas les es indiferente estar del lado de Colombia o el lado de Venezuela, ya que ellos se sienten simplemente guajiros. Lo mismo sucede con los pemones, que se encuentran una gran mayoría en nuestro Amazonas, que tiene que ver con el estado Amazonas, por supuesto, el estado Bolívar, y también en Brasil. Ellos no se sienten ni brasileros ni venezolanos, simplemente indígenas, pero han aprendido que con la evolución deben saber que tienen o que poseen una nacionalidad. Algunos indígenas continúan apegados a sus costumbres, cosa que se respeta. ¿Qué quiere decir esto? Que viven en casas multifamiliares donde viven gran cantidad de personas en una sola casa, donde no creen en los médicos, sino en los chamanes, que es como un sabio indígena que los ayuda a curarse. Son politeístas, es decir, que creen en la existencia de varios dioses. Otros indígenas han mezclado sus costumbres con las costumbres no indígenas y han aprendido el idioma castellano, profesan la religión católica y se han unido algunas cosas con la religión, con las costumbres no católicas. Y luego tenemos otros indígenas pues que sí adoptaron por completo otras costumbres. Como podemos ver, los indígenas hoy en día viven de manera muy variada, unos muy arraigados a sus tradiciones, otros no tanto, y otros pues están ahí como que quien dice en la calle del medio. Los indígenas presentan algunos problemas, como la contaminación causada por la minería. Lamentablemente, en los estados Bolívar y en el estado Amazonas hay mucha minería y para nosotros encontrar oro y extraerlo, pues utilizamos el mercurio. El mercurio es lo que se encuentra en estos termómetros que son antiguos, que te miden la temperatura que adentro con un material. El que sube esa cosita plateada, eso es mercurio. Y eso pues daña los ríos y también los contaminan, lo que genera que muchos indígenas que viven de la pesca pues se vean afectados por esta situación. También se les propagan enfermedades, algunas muy propias de la selva. Muchos indígenas no tienen todas las medidas higiénicas por su religión y por sus costumbres y pueden tener casas con pisos de tierra, les llega agua sin filtrar, lo que genera algunas enfermedades. Y hay a veces un debilitamiento de su idioma y pérdida de su territorio por la industrialización y expansión urbana. Sin embargo, los indígenas han evolucionado y ellos pues tienen ciertos negocios, como por ejemplo las artesanías y el comercio. Y aquí podemos ver cómo hacen lindas vasijas para la venta, también hacen collares. Aquí tenemos un sitio en San Francisco de Yuruaní, en el estado Bolívar, en la Gran Sabana, o entrando a la Gran Sabana, donde la gente le dice el Pemol, porque es como un centro comercial donde se venden cosas indígenas. Y aquí tenemos un artefacto indígena que se llama el atrapanovio, porque se dice que si una chica le dice a un caballero que me introduzca su dedo acá, ella le dice que eres mi novio. Y también sucede del caso de los chicos para las chicas. Muchas de nuestras comidas tienen origen indígena, como la rica arepa, las hallacas y la catara. La catara es una salsa picante, pero no es una salsa picante cualquiera, sino que se hace a base de bachacos y gusta muchísimo a las personas. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan aprendido de los indígenas. Feliz día.